Hola, yo soy Tania Jimena, soy artista visual y cineasta. Soy artista visual por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y como cineasta soy autodidacta. El primer largometraje que hice se llama Powotsu, significa Noche Blanca en lengua zoque. Es un largometraje que explora el esfuerzo colectivo de una comunidad indígena zoque en las faldas del volcán Chichonal que quedó enterrado durante la erupción de 1982. Es un esfuerzo colectivo desde la cosmovisión, la relación con el volcán y los sueños. El proyecto que estoy presentando en este momento en el Museo Amparo es una videoinstalación que lleva por nombre Río de Niebla, Río de Adobe, Río de Sangre. Es una videoinstalación que es parte de un proyecto más grande que incluye un largometraje también que lleva por nombre Río de Niebla y que en este momento está en postproducción, es alrededor de 80 minutos, y una exposición que incluye una serie de piezas de la cual es parte esta videoinstalación y que incluye distintos formatos en torno a esta investigación. La investigación es algo en lo que yo he estado como involucrándome desde el 2016, que empecé a subir al glaciar del Pico de Orizaba, que de hecho estamos bastante cerca, el glaciar denominado Jamapa, con dos glaciólogos del Instituto de Geofísica de la UNAM. A partir de que empecé a subir con ellos, porque yo ya había subido al volcán desde mi práctica como artista visual, empecé a subir con ellos y empecé a acercarme al glaciar y a la desglaciación desde otra manera y a ver las distintas relaciones que tiene el deshielo con el trayecto hasta el mar. Esta investigación comenzó en el 2016, cuando empecé a acompañar a dos glaciólogos del Instituto de Geofísica. A partir de ese momento yo empecé a acercarme al glaciar, a lo que significa la desglaciación, a las distintas manifestaciones del glaciar en este proceso de deshielo que es bastante dramático, desde otro lugar. Algo que a mí me pareció muy interesante de hablar desde la primera vez con uno de los glaciólogos, con Memo, y que es el protagonista del video central. Él, en el momento en el que hablaba sobre el glaciar, a pesar de venir de la ciencia, mostraba en su conocimiento profundo la sensación de que es una entidad que se resiste ante la muerte, que incluso la radiación que lo deshiela también la utiliza para mantenerse. Entonces, a partir de esos vínculos emocionales que podía tener con esta gran masa de hielo, empecé a preguntarme qué significaba en toda la zona. Y bueno, el glaciar tiene dos afluentes principales, uno de ellos es el río Jamapa, y bueno, hice todo este recorrido que va desde la cumbre del Pico de Orizaba hasta la desembocadura en Boca del Río, y me concentré en 3 puntos, que son los 3 puntos de esta videoinstalación. El glaciar, que está al centro. Digo, yo la videoinstalación la veo como una especie de montaña, entonces está al centro del glaciar, el poblado afromestizo de Jamapa y la desembocadura. Es como el trayecto. Por lo que me interesó mucho el poblado afromestizo de Jamapa es que es una zona en la que se une el legado prehispánico de la cultura de las remojadas y pues la influencia afro. Estos dos elementos hacen que la manera en la que se entiende el río allí es de otra dimensión, es de una dimensión mucho más animista, mucho más vinculada a lo mágico religioso, a otras manifestaciones del río, a otras entidades y otros espíritus. Y bueno, Boca del Río, que lo exploramos más como desde lo externo, más desde el abandono, el final del río, ¿no? El fracaso de todas estas construcciones enormes de la zona que se han ido deteriorando también como por el paso de la violencia en la zona y que bueno, también hablan de este final del río, ¿no? Estos 3 momentos los seguimos a partir de 3 personas. Ya había mencionado a Memo, el glaciólogo, Fernando, que es un fotógrafo de la comunidad de Jamapa y que él tiene una investigación en torno a la cultura oral de su comunidad y que, bueno, en conjunto buscamos estas imágenes que fueran vinculadas como más a la atmósfera de cómo se puede entender el río en ese contexto. Y Carmen, que, bueno, es una mujer ya retirada. Para mí era muy importante que siguiéramos desde la visión de una persona ya grande que decide irse a vivir allá a pesar de todo el contexto que podía ser un poquito agreste y lo ve también como una forma de estar en el lugar en el que quiere estar, ¿no? A pesar de todo esto.
Entonces lo exploramos a partir de ella, como desde el entorno. Y los 3 videos de alguna manera nos hablan de la atmósfera y de la sensación. No hay diálogos, sino que más bien recorremos estos entornos y estos universos que envuelven a cada una de las personas. Ya en la película ellos son los personajes principales, hay personajes secundarios y bueno, esto ya es mucho más narrativo, se explora mucho más. Pero para la videoinstalación, para mí era muy importante que fuera una sensación de esta cuenca, de este recorrido desde distintas realidades que parecen muy distantes, pero que están vinculadas inevitablemente, ¿no? Y eso desde el inicio para mí era como muy puntual, como tratar de ver o de vislumbrar que el glaciar, a pesar de que parece incluso otro lugar que no es México, está tan vinculado con toda la zona y que el deshielo y su muerte bastante cercana, porque le quedan menos de 10 años de vida, por lo menos así como está intrínsecamente relacionada con lugares incluso tan distantes visualmente como lo puede ser el poblado afromestizo de Jamapa. Yo trabajo en investigaciones específicas en territorio, casi todas de largo aliento, me llevan varios años de procesos. Me involucro de distintas maneras en cada uno de los proyectos. Desde el cuerpo, yo decidí como parte de mi práctica volverme montañista, justo como para entender como los procesos de territorio y de paisaje desde otro lugar. Pero también me involucro desde el acompañamiento tanto a científicos como a comunidades originarias. Y a mí me parece importante el vínculo que pueda hacer el arte o las artes en general entre distintos universos, distintas formas de entender el mundo, que para mí no son unas por encima de otras, ¿no? Como a veces ha pasado con la ciencia y con el pensamiento positivista occidental. Son formas de entenderlo y tienen la misma validez, y a veces lo que siento es que el arte puede ser este péndulo que migra o que une distintas formas de ver la realidad. Me involucro mucho desde la poesía, a pesar de que, por ejemplo, en este proyecto hablo de la desglaciación del glaciar, no hablo desde la denuncia per se, creo que eso está implícito en el problema, sino desde lo emotivo, desde la forma de acompañar esta especie de duelo que estamos también viviendo, que es el último glaciar como tal en el mundo, a la altitud 19 grados norte, no hay otro. El único que, bueno, era su compañero era el de la Iztaccíhuatl, que realmente la Iztaccíhuatl ya tiene como manchones de glaciar. Desde el 2016 he hecho una serie de grabaciones, a veces yo, a veces también con sonidistas profesionales, que hemos ido documentando el deshielo y el sonido del río como parte del proyecto, como una parte esencial del proyecto, como una manera de documentar lo intangible del deshielo. Ese sonido se ha procesado tanto para la película como para la videoinstalación, como para la exposición de Exteresa. Se ha procesado como parte del ambiente que te envuelve. Entonces, prácticamente el 80% del sonido que está en la videoinstalación viene de allí, viene de los sonidos del deshielo. Son procesados por Carlos Edelmiro, que es el músico con el que colaboro en todos los proyectos. Y bueno, lo que vamos a estar escuchando es justo este diluirse del glaciar. Todos los sonidos que utilizan los videos tienen como base el sonido del deshielo. Eso claro que es narrativo, porque lo que estamos envueltos todo el tiempo del diluirse del glaciar. O sea, tiene un sentido narrativo y emotivo, y a veces no se sabe directamente, pero estás envuelto en eso. ¿Qué tal? Soy Carlos Edelmiro, soy colaborador de Tania constante. Trabajamos en varios proyectos en conjunto. En general yo me dedico al arte sonoro, a la música, a escuchar el mundo un poco, ¿no? El proyecto que vamos a presentar acá, que se llama Río de Niebla, Río de Adobe, Río de Sangre, tiene que ver con el desglaciamiento del glaciar Jamapa, que está en el pico de Orizaba. Y parte a través de 3 personajes en diferentes partes, que yo los veo como si fueran 3 gotitas de agua que se desprenden del glaciar. El primero es Memo, que es un glaciólogo, que de una manera entre documental y ficticia se pone en contacto con el glaciar desde otras maneras, por ejemplo, con unos micrófonos de contacto para escucharlo, o con algunos moldes para crear
otro tipo de contacto con el glaciar. Después está Fernando, que él es un fotógrafo del área afromestiza del pueblo de Jamapa y tiene un contacto con el río Jamapa que de alguna manera es un poquito más místico, ¿no? En los videos se pueden apreciar estos árboles como un poco más casi chaneques o un poquito más misteriosos. Digamos que es un contacto más con ese México también del pasado, ¿no? Fernando. Y finalmente está Carmen, que Carmen pues es una persona que decidió tener sus últimos días en Boca del Río, ¿no? Que pues también es un espacio ahorita que tiene pues ciertas complicaciones, digamos, violentas en la ciudad, ¿no? En cuanto al sonido que trabajamos para esta pieza en particular, es una pieza de 8 canales, 8.2 se le llama, que son 8 canales con 2 subwoofers. Digamos que cada uno de los personajes tiene su propio sonido, ¿no? Una de las primeras como, no voy a decir complicaciones, pero sí, digamos, del transcurso de la pieza que fue en un principio un poquito demasiado, pero luego lo fuimos logrando, fue el hecho de hacer que convivieran los 3 escenarios al mismo tiempo. Normalmente esto lo haríamos si pensamos en cine a través del tiempo, por así decirlo, horizontal, y aquí lo hacemos en vertical. Están las 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que tuvimos que hacer, también hice una colaboración con Carlos Cortés, que me ayudó con alguna parte del diseño de sonido, fue cómo censar las ciertas partes para que el público pueda voltear en ciertos momentos claves a cada una de las pantallas, ¿no? También como parte de la realización de la música, tuvo como colaborador Rolando Hernández tocando percusiones menores, o sea, claves, shakers, cabazas, este tipo de instrumentación, y Don Malfón con saxofón barítono y alto. Y yo también toqué unas partes de guitarra veracruzana. Como estamos en Veracruz también quisimos como darle un aporte. Busqué mucho unas ciertas amalgamas, ¿no? O sea, realmente mucha de la música que hacemos con Tania es algo que platicamos muy seguido. No tiene que necesariamente reiterar las acciones o reiterar el sentimiento que se está teniendo, sino más bien entrar en una zona de inmersión que te ayude a sentirte que estás ahí, ¿no? No tanto en esta cosa que le llaman extradiegético, de decir, mira, el personaje está sintiendo eso. No, es una cuestión como más sensorial. Entonces, bueno, más o menos por ahí va la situación. Mencionar por ahí que esto es un proyecto de largo aliento que hemos tenido durante varios años y también tenemos como parte del proyecto una biblioteca de sonidos que hemos ido registrando a través de bastantes años en diferentes periodos, desde la primer gota que derrama el glaciar hasta Boca del Río. Es un proyecto que sigue avanzando de alguna manera. También hay una película que se está realizando, que estamos ya en la etapa de postproducción y seguimos en algunos registros. Muy posiblemente posteriormente publicaremos algún, ya sea pues una publicación de audio. No sabemos en qué formato, pero será una publicación de audio para escuchar y también una publicación de la librería para que la gente la pueda escuchar. Otro proyecto que tuvimos anterior fue la película de Pobotsu. Esa sí se encuentra en línea para bajar, está en mi página que es sinewaylover.com. Pueden encontrar la librería del volcán Chichonal, donde pues bueno, hay como 60, 70 sonidos que la gente puede usar y que es como de libre descarga, ¿no?